Hola a todos, soy Nayarit, bienvenidos a mi canal Nayarit Fragancias. El día de hoy les traigo un video especial dedicado a todos los amantes de los perfumes y fragancias. Verdaderamente estoy súper emocionada por compartirles la fragancia del día de hoy. Claro está, no sin antes pedirles que se suscriban y le den like a mi video para que YouTube lo siga recomendando a más personas. Vamos a sumergirnos en el maravilloso mundo de las fragancias. Comencemos. Se trata de la fragancia Guess Girl. Es un eau de toilette y miren, es una cajita bellísima, color lila, reforzada. Pero lo más precioso de esto no es tanto la caja, sino su hermoso frasquito. Esto es una belleza. Como pueden observar, tiene un diseño elegante. Su tapa verdaderamente es una hermosa obra de arte. Es muy lindo. Es una tapita bien bonita, hecha como en pasta o un plástico sumamente resistente, con una florcita aquí o una especie de rosa hecha en encaje, hecha en un material como una especie de tul o de organza. Verdaderamente es un frasco de forma ovalada con cortes redondeados muy lindo. Es perfecto para aquellas personas coleccionistas de frascos, bien bonito, de verdad. Este frasquito es un frasquito muy lindo para coleccionistas. Las notas de salida son bayas y champaña. Las notas de corazón son violeta, peonía y jazmín, y las notas de fondo son almizcle y vainilla. Es un aroma bastante hermoso, es un aroma bello, es un aroma muy bonito, que a mí me brinda una sensación de paz, de calma, porque es un aroma bastante delicado. Verdaderamente me siento muy bien cada vez que lo uso, además que su duración en piel es bastante buena. Guess Girl es un eau de toilette de la familia olfativa floral frutal. Esta fragancia la lanzó la casa Guess en el año 2013. Bueno, hablemos de lo que es mi percepción. En la salida yo percibo aquí unas bayas licorosas no dulces, ¿ok? Le atribuyo todo ese toque exquisito a la champaña. Yo aquí percibo un olor a uvas bien maduras alicoradas con vetas de moras. Unas moras que se sienten agrias. Aquí en su corazón destaca la violeta y las grosellas negras. Prácticamente hasta el final se hacen notar, sin dejar atrás esa fragancia tan particular que tienen las peonías, que aportan ese toque romántico a la fragancia. Es una fragancia, como bien les dije, delicada, sutil. A todo esto le agrego que es una fragancia muy romántica. El jazmín acá nos aporta una nota talcadita y a limpia en el secado, que brinda un toque femenino y delicado. Y finalmente, la nota de fondo que yo percibo predominante es una vainilla jabonosa un poco amaderada. Es una fragancia floral delicada en su salida. Verdaderamente, yo la veo más adecuada para uso diario primavera-verano. Tiene una duración de aproximadamente 6 horas en mi piel y una proyección moderada a suave. En su salida es moderado, pero se mantiene esta sutileza. Al aplicar el primer spray notas un aroma floral con suaves bayas champanizados, aunque ya al final de su secado se vuelve floral suave a ras de piel. Verdaderamente, desde el primer spray hasta su secado, a ras de piel, usted lo que va a percibir acá es un aroma sumamente sutil, un floral bien delicado, bien rico, que le va a transmitir paz. Es un aroma avainillado, jabonoso, bastante agradable. Yo pienso que para sacarle el máximo provecho a Guess Girl, yo recomiendo utilizarlo en ocasiones especiales como citas románticas, eventos importantes. Verdaderamente en el transcurso de las horas, durante su proceso de secado, se puede percibir un aroma bastante suave a flores con bayas oscuras, jabonosito, como lo mencioné anteriormente. En su secado se percibe ese avainillado con ese dejo de pulcritud y limpieza. Dejen sus comentarios si han probado la fragancia y cuál es su experiencia, ya que cada persona es un mundo. Me gustaría saber su opinión. Bueno, yo les recomiendo aplicar varios sprays en diferentes puntos, como son los puntos de pulso, las muñecas, el revés de los codos, el revés de las rodillas, la nuca, el cuello. Verdaderamente dejen que su aroma envuelva toda su aura, aunque nos excedamos de dosis,
no molesta porque es bastante sutil y en su secado verdaderamente ya queda a ras de piel. Esta fragancia verdaderamente me hace sentir delicada, ya que es un aroma floral sutil con una duración moderada. A mí me agrada mucho, yo lo uso para citas románticas por su sutileza, para eventos donde no busco proyectar mucho con mi aroma, como por ejemplo una cena familiar, una reunión íntima entre amigos. Para la oficina también muchas personas les recomiendo utilizarlo. Bueno, creo que para más para esas situaciones donde lo que se busca es tener un aroma de uso personal con el cual nos sintamos bien con nosotros mismos. Pues no es un aroma que utilicen las personas que buscan proyectar, pues con este aroma no se buscaría eso, porque no es el resultado que nos va a dar este aroma. Bueno, mis amores, desde mi punto de vista personal, realmente esta fragancia es un floral licoroso. Es una fragancia casual con un aroma diferente, no es un aroma común verdaderamente. Ya que es un aroma que tiene un toquecito distintivo allí. Eso sí, es una fragancia efímera, pero no es dulce a pesar de contener bayas. Es un aroma floral neutro muy agradable, un tanto agrio, ¿ok? Por la cantidad de bayas que tiene. Y aparte de eso, el toque de champaña. Yo desde que empecé a utilizar Guess Gilbert he recibido cumplidos. Verdaderamente, a pesar de que es una fragancia sutil, sí me preguntan qué perfume es porque huele mucho a limpio, deja un dejo de limpieza bien agradable. Es una fragancia que en sus primeras horas no va a pasar desapercibida, ya que no es un aroma común. Realmente es un aroma tan sutil que lo pueden adquirir a ciegas. No hay problema porque lo adquieran a ciegas, ya lo pueden adquirir para regalar o si les gustan los florales sutiles. Eso es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de este video dedicado a la fragancia Guess Gilbert y no olviden de suscribirse a mi canal, darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de futuros videos. Si les gustó, estaré encantada de leer sus opiniones y sugerencias en los comentarios. Y muchas gracias por visitar mi canal. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.